Buenos días, en el nombre del Señor, queridos hermanos. Comenzamos la exposición del segundo mensaje sobre la Iglesia, resumiendo brevemente lo expuesto en el tema anterior. Decíamos que el término escogido por Jesús para describir a sus seguidores es la palabra eclesia, que significa los llamados afuera, es decir, los que han sido llamados a salir del mundo para seguirle a Él. Hay quien cree que la iglesia es el edificio donde nos reunimos, lo cual es un error, porque no son las personas las que van a la iglesia, son las personas que forman la iglesia las que van al edificio. La iglesia es una comunidad de creyentes, una familia espiritual que se reúne para orar, para adorar a Dios y para estudiar su palabra regularmente con el fin de conocerla, para vivir de acuerdo con ella durante toda la semana. Hoy hablamos de algunas de las metáforas de la Iglesia. Digamos, a título de explicación, que la metáfora es una figura retórica del pensamiento por medio de la cual se expresa una realidad o concepto sobre algo con lo que tiene cierta semejanza. Por ejemplo, la primavera de la vida se dice que es una metáfora de la juventud. Entre las figuras de la Iglesia que menciona el Nuevo Testamento se encuentran la familia, el edificio, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de dos de ellas para no extendernos excesivamente en la exposición del tema. La primera de las figuras de la Iglesia del Señor que vamos a mencionar en esta mañana es la del cuerpo de Cristo. Los eruditos afirman que la metáfora del cuerpo de Cristo es una de las que mejor describe la naturaleza de la Iglesia, aunque advierten que hay aspectos de ella que no están contemplados, que no están mencionados en esta figura. La metáfora se aplica a la Iglesia local tanto como a la Iglesia universal y viceversa, porque todos los creyentes renacidos forman un solo cuerpo, del que el Señor Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, es la cabeza. Ahora, que el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia implica que Él es el que la preside, el que la gobierna, el que la protege y el que la sustenta. Como dice San Pablo, Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio para que en todo tenga la preeminencia. Como un cuerpo es controlado por la mente, por el cerebro, así Cristo controla la Iglesia, cada parte de la Iglesia, para darle una vida y una dirección. La figura de la Iglesia como cuerpo de Cristo pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre el Señor y los creyentes, y la que debe existir entre todos los creyentes sin excepción, porque siendo muchos, son un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo, del que todos somos miembros, y del que Cristo, nuestro Señor, es la cabeza. La fe bíblica conduce a una relación personal con el Señor y al mismo tiempo produce un vínculo de unión entre los creyentes. Como dice San Pablo, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El Señor, hermanos, esto es muy importante tenerlo claro. El Señor conecta a los creyentes entre sí con un vínculo parecido, semejante al que une
las distintas partes del cuerpo por medio de las coyunturas y los ligamentos. Eso hace posible la buena relación y la empatía entre creyentes, de modo que a cada uno le afecte lo que les sucede a los demás, que es lo que el Señor Jesucristo nos viene llamando a hacer desde el principio. El Señor Jesucristo quiere que esto sea una realidad en la vida de los creyentes de un modo permanente. Cuando dice, gozaos a través de su siervo Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. La comunión y la unión entre cristianos, la comunión y la unión entre los miembros del cuerpo de Cristo es vital, es fundamental. El Señor Jesucristo oró diciendo que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo dice a los corintios, en este orden de cosas, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso es lo natural. Lo natural, lo mismo que cuando recibes un golpe en una mano o en un pie o en cualquier otra parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. De la misma manera, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro, por otra parte, recibe honor, todos los miembros con él se gozan. Y el apóstol Pedro insiste en la misma idea cuando dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, unánimes, hermanos, como vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos, que estaban los primeros cristianos el día de Pentecostés, antes de recibir el Espíritu Santo. Así debemos estar los miembros de la Iglesia de un modo permanente. La segunda figura de la Iglesia, la segunda figura metafórica de la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en la Iglesia. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Mora en los creyentes en general como vive en el interior de cada creyente renacido. De cada creyente que sigue el plan de Dios expuesto por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando dice al grupo de personas que, arrepentidos por haber sido culpables, nosotros también lo fuimos, pero arrepentidos por haber sido culpables de la muerte de Cristo, preguntaron, varones y hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les da la solución. Les indica cuál es el plan de Dios para reconciliarse con Él y para que los pecados, por muy graves que sean perdonados y olvidados por el Dios Altísimo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ese es el primer paso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estableció la Iglesia del Señor el primer día de Pentecostés, después de su resurrección y ascensión al cielo, cuando descendió sobre los primeros cristianos, los primeros creyentes, los llenó con su poder y convirtió posteriormente a 3.000 personas, constituyendo así la Iglesia. El Espíritu Santo lava, regenera y edifica a los creyentes para que sean el templo de Dios en el Espíritu. Ser templo de Dios, ser templo del Espíritu Santo es algo que demanda del creyente una vida ejemplar, un estilo de vida modélico, como
como da a entender el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y abundando en la misma idea, exhortando al estilo de vida santo que se requiere de los hijos de Dios, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y dice unos capítulos más adelante, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu que mora en el creyente y santifica todo su ser, es el que le da los dones para crecimiento y edificación de la Iglesia. A cada uno de los miembros, a cada uno de los creyentes, dice San Pablo, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para guardarlo, no para tener miedo de usarlo, no para tener miedo de desaprovecharlo, sino para provecho, para edificación de la Iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entre los dones que el creyente recibe del Espíritu están el don de servir, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de repartir, el don de presidir, el don de hacer misericordia, etcétera, etcétera. Y es el Espíritu Santo el que decide qué don recibe o recibirá, qué don o dones recibe o recibirá cada miembro de la Iglesia. Y además de santificar al creyente y darle dones para el servicio, el Espíritu Santo le capacita para que produzca el fruto ideal, el fruto perfecto, un fruto que según el apóstol Pablo tiene 9 características, que son, según leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y continúa diciendo, contra estas cosas no hay ley. Cuando la vida del creyente produce este fruto, está poniendo de manifiesto la obra del Espíritu Santo dentro de él. Está poniendo de manifiesto que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Porque como el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. Y pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por el fruto se conoce al árbol, por las cosas que hace y por las cosas que dice se conoce al creyente. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Un vendedor de leña acostumbraba a defraudar a sus clientes recortando unos centímetros de cada porción de leña que les vendía. Esto era notorio en todo el pueblo. Y un día se oyó que aquel vecino se había convertido al Señor y hubo quien dijo, eso es imposible, ese hombre no va a cambiar nunca, ese hombre no va a cambiar jamás. Uno de los que estaban allí presentes sintió curiosidad y fue a la tienda donde el leñador tenía un montón de leña para entregar al día siguiente y comprobó sus medidas y vio que la leña tenía 10 centímetros más de lo establecido. Y entonces el hombre volvió al grupo donde estaban discutiendo, donde se hablaba sobre el asunto y les dice, es cierto, yo sé que el leñador
se ha convertido. ¿Y cómo lo sabe usted?, le preguntaron. Y dijo: porque acabo de medir la leña que él cortó ayer, y todos los palos miden más de 1 metro de largo. Se puede ver en nuestra manera de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio. Se puede ver que hemos cambiado. Se puede ver nuestra conversión. Se puede ver nuestra transformación. Se puede ver que hemos nacido de nuevo. Resumiendo el pensamiento de esta mañana, digamos que la Iglesia es un organismo vivo compuesto por personas. Personas redimidas por Jesucristo, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, que se reúnen para orar, para adorar, para estudiar la Biblia y para ponerla en práctica en su vida. El Nuevo Testamento utiliza una serie de figuras retóricas como la familia, el cuerpo, el edificio, el pueblo o el templo, para mostrar a los lectores, a sus lectores, cuál es la naturaleza de la Iglesia. Y hemos visto que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual es la cabeza. Él la preside, Él la gobierna, la dirige, y Él suple todas sus necesidades. Recuerda, tal como lo ha prometido. Él nos dice en su palabra, en una exhortación, en un mensaje sobre la oración, la importancia de la oración con fe. Él nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esta es la evidencia de que el Señor Jesucristo, además de guiar, de dirigir y de presidir la Iglesia, provee para cada una de las necesidades en conjunto del cuerpo de Cristo y de cada uno de los creyentes en particular. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos entre sí unos con otros, y la unidad y el amor fraternal son su principal seña de identidad. Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 13 de Juan. Primero, el verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y continúa diciendo en el verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La Iglesia, hermanos, es templo del Espíritu Santo de Dios. Él mora en los creyentes y les da los dones para el servicio y los ayuda a producir el fruto ideal, el fruto perfecto. Terminamos con este anhelo, con este deseo para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Que Él nos ayude, a todos los miembros de la Iglesia, a pensar, a sentir, a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a ser como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Que el Señor os bendiga y nos bendiga, ahora y siempre. Amén.